Muy buenas a todos y bienvenidos. Soy Álvaro Berbel y me gustaría invitaros a este podcast de divulgación de ilusionismo, donde vamos a hablar de historia, vamos a realizar entrevistas y vamos a tratar cuestiones relacionadas con la disciplina del misterio y el imposible. Así que sin más dilación, comenzamos. Pues muy bienvenidos. Pues bienvenidos a este segundo episodio donde vamos a hablar de los libros de iniciación y mi relación con ellos. Lo primero que me gustaría dejar claro es que cada persona tiene una opinión al respecto, un punto de vista, y sobre todo cada persona tiene una relación con la magia, ¿no? De manera que no todo el mundo ha seguido los mismos pasos ni debe seguirlos. Simplemente voy a comentar pues mi experiencia y sobre todo la experiencia que les intento transmitir a los alumnos que tengo o a las personas que me piden opinión o consejo cuando comienzan a aprender magia. En primer lugar, yo creo que habría que hacer una pequeña introducción, ¿no? Diferenciando pues aquellas personas que tienen ya un trabajo o que independientemente de que lo tengan o no, simplemente ven la magia como un pasatiempo, como un hobby, y eso se queda ahí. Y luego hay otro segundo grupo que yo creo que es ese tipo de personas que de alguna u otra forma sienten pasión, se van enganchando cada vez más, necesitan devorar todo, e independientemente de que esto sea un hobby o no para ellos, evidentemente la profundización que hacen y sobre todo lo que aportan también a la disciplina hace que su nivel de implicación sea mayor, ¿no? Muchas de esas personas llegarán a desarrollar una actividad profesional o con la calidad de un profesional y otras no. De hecho, siempre está el debate, ¿no? De que hay muchísimos magos que no se dedican profesionalmente a la magia que ofrecen un nivel incluso superior al de muchísimos profesionales. Eso siempre va a suceder. Nuestra disciplina es así y no es la única, ¿eh? Lo mismo pasa con la música e incluso lo mismo ha pasado en muchas ocasiones con la ciencia, ¿no? Me quiero acordar de Martin Nash, que al final, pues bueno, buscando siempre desmarcarse en el mundo de las matemáticas, la física y todo relacionado, al final le dieron un premio Nobel por una teoría económica, ¿no? Así que, bueno, esas cosas siempre suceden. Pero vamos de lleno al tema que nos ocupa hoy. Yo creo que en principio habría que hablar de el elemento, ¿de acuerdo?, con el que vamos a comenzar y la base que tenemos que adquirir alrededor de ese elemento. Me explico. Gaby Parera siempre decía que cada vez que quisiésemos empezar con un nuevo elemento en magia, primero teníamos que familiarizarnos con él. Antes de hacer ningún tipo de trampa, ser conscientes de su fisonomía, de cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bolas de esponja, que se expanden y se contraen, ¿no? Mejor dicho, se contraen y se expanden, que son esponjosas, nunca mejor dicho, ¿no? O en el caso de unas gomillas que se estiran y que, pues todo lo relacionado con el elemento, ¿no? En el caso de las monedas, el sonido, el tacto, el tamaño, los agarres, lo mismo con las cartas, ¿no? Por eso, y partiendo, ¿no?, de esta base, yo creo que lo más importante para cualquier persona, empiece la disciplina que empiece, es buscar un elemento rector. En el caso de la magia, la cartomagia es la disciplina más, o la rama más evolucionada, también es la más estudiada, y yo creo que también en las cartas, la baraja de cartas es el elemento que más opciones da al que se inicia, ¿no?, al amateur, para empezar a adquirir una destreza de dedos sin necesidad de hacer ninguna trampa. Me explico. Cuando una persona empieza, pues coge la baraja, empieza a aprender los agarres fundamentales, 3 o 4, aunque hay muchos más, pero bueno, los 3 o 4 fundamentales. Luego empieza con cortes, algunas mezclas, extensiones. Luego empieza a hacer alguna magia automática o casi automática con algunos principios, de manera que ese aprendizaje es progresivo, sin necesidad de recurrir a técnicas muy difíciles para llegar
a la base del engaño de esta disciplina. Porque esa es otra cosa importante. Si nos paramos a pensar cuál es la base del engaño en el 90% de efectos de cartomagia, o cuál es la base de engaño en el 90% de efectos con monedas y así con diferentes elementos, yo me he dado cuenta que en la cartomagia el 90% de los efectos se basa en el control de una carta. Y el control de una carta no quiero decir en saber en qué posición queda en la baraja, sino en tenerla controlada para el acceso del mago en una posición en concreta, o que con esa carta controlándola podamos llevarla a otra posición o a otro lugar. Y aquí hay un abanico de opciones infinito, ¿no? Entonces, esa base de engaño es cierto que se puede abordar con recursos, con técnicas, incluso sin técnica digital, sino simplemente con algunas ideas que a través de la construcción pues nos permite controlar una carta, ¿no? En las monedas, por ejemplo, sería el hecho de ocultar una moneda. Esa sería la base del engaño en el 90% de efectos con monedas. En el caso de efectos con gomillas, pues podría ser el hecho de dar una lazada secreta a la gomilla, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es cierto que hay excepciones, pero incluso, por ejemplo, en una carta rota y recompuesta tienes que controlar el movimiento de la carta, ¿no? Que se va a ir recomponiendo y todo eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, todo se resume en eso. Una vez que estamos empezando, ¿no?, a aprender magia, aparecen en un momento determinado los libros. Y yo creo que habría que diferenciar, pues, en varias categorías, ¿no? De iniciación, avanzados, de autor, de manual, tipo enciclopedia. Bueno, eso es un tipo de clasificación. Pero la clasificación que yo quiero ir cuando vamos empezando, pues son los libros de práctica y los libros de teoría. ¿Por qué es tan interesante hacer esto? Porque yo creo que es cierto que lo primero que hay que hacer es tener una relación con el elemento, como hemos dicho al principio. Y una vez que vamos empezando a hacer esos juegos de magia, los primeros, nos vamos relacionando con el elemento, tienen que ser cosas muy sencillas. Una vez que ya empecemos con eso, luego hay que empezar a meter teoría. Pero no puedes empezar a meter teoría del tirón, porque si no el espectador, el iniciado, se va a perder. Se va a perder porque no va a tener nociones. Tiene que experimentar primero la diferencia entre hacer un buen juego de magia sin esa teoría, y experimentar cómo ese buen juego de magia que aprendió al principio es incluso mejor aplicando pues 2 o 3 principios teóricos. Entonces, yo haría esa gran diferenciación al principio, ¿no? Los libros enfocados a la práctica y los libros enfocados a la teoría. Es más, los manuales que voy a citar, por lo general tienen un apartado, los manuales prácticos, ¿no?, unos apartados de teoría, y al final los ponen, y siempre los ponen al final del libro. Por algo será, ¿no? Si en el caso de, como vamos a ver, de la gran escuela cartomágica, tiene un apartado teórico al final del segundo volumen, que equivale más o menos al nivel transmitido por Vicente Canuto en su libro Cartomagia Fundamental, ¿no?, en cuanto a contenido. Así que bueno, vamos a ello. Yo creo que uno de los mejores libros para comenzar es el Cartomagia Fundamental de Vicente Canuto. ¿Por qué? Pues bueno, porque empieza desde cero. Incluso en las primeras páginas ya tienes milagros para hacer, pero auténticos milagros, si sigues las recomendaciones de presentación. Y al contrario de lo que le pasa a muchos libros que buscan la manera de tener juegos para practicar las técnicas que explicas sí o sí, y luego el juego pues no es bueno, en el caso del Cartomagia Fundamental, Vicente Canuto, el autor, escogió juegos de su repertorio, juegos que había hecho durante toda su vida. Entonces ahí entran juegos de autores como Jordan, autores como Vernon, autores como pues Marlowe también, ¿no? Y muchos otros. Esto hace que los juegos que Vicente propone Vicente Canuto propone en el libro sean muy buenos y hayan pasado el filtro de muchos magos buenos y además del autor. Y eso no sucede en otros libros, ¿no? Además, creo que a pesar de que la obra hoy día pueda ser actualizada, pueda ser ampliada, es cierto que con las técnicas que Vicente explica, la persona que estudia el libro a fondo puede salir siendo un cartomago excepcional. Porque sí es cierto que mucha gente achaca que el libro, por ejemplo, no explica
el salto o que no explica otras técnicas en profundidad. Pero es que la cartomagia moderna son técnicas que casi no se usan y que cuando se usan pues son para momentos tan concretos, tan puntuales, que la inversión de tiempo que necesita hacer el lector muchas veces para ser un libro de iniciación pues no merece la pena. Por otro lado tenemos La Gran Escuela Cartomágica de Roberto Llovi, 5 volúmenes, el quinto enfocado pues a un repertorio más pues, bueno, personal de Roberto, ¿no? Es una obra increíble y yo creo que es la primera enciclopedia que debería tener todo mago. Sí es cierto que muchas personas dirán, oye, es que yo no quiero empezar con cartas, quiero ir directamente con monedas. Ya, lo que pasa es que estudiando cartomagia vas a aprender muchísimos conceptos teóricos, técnicos también, que te van a servir para la numismagia. Entonces, por eso yo creo que primero hay que pasar por aquí, lo puedes ir acompañando con otra serie de manuales, que ahora comentaré también, pero fundamentalmente ¿no? Vicente Canuto, el Cartomagia Fundamental, y de Roberto Llovi, La Gran Escuela Cartomágica. Y si alguien quiere dar un paso previo, pues bueno, Roberto Light, Super Light y Extra Light, también de Roberto Llovi, aunque yo creo que tampoco suman mucho a las lecturas, porque es prolongar ese proceso en el que no aprendemos mucha técnica y simplemente nos basamos en juegos automáticos, y eso puede también en cierto modo condicionar ya no solo el ritmo, sino la interpretación de lo que significa la magia en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los lectores que fuesen con estas lecturas en paralelo, ¿de acuerdo? Cartomagia Fundamental y Gran Escuela Cartomágica, y que sobre todo se fijen en los juegos del Cartomagia Fundamental, ¿de acuerdo? Que la Gran Escuela Cartomágica sirva como un punto para ampliar los conocimientos, porque es cierto que tiene mayor variedad, son 5 volúmenes, ¿no? De contenidos, pero los juegos, los que son realmente buenos, en mi opinión, son los de Cartomagia Fundamental Vicente Canuto. Y luego podemos pasar a los libros de iniciación en un plano teórico, ¿no? Yo creo que hay dos básicos, en contra de lo que va a decir mucha gente, yo creo, pero bueno, el primero que yo quiero mencionar realmente los voy a mencionar a la vez, pero bueno, es La Magia de Ascanio, volumen 1, de Jesús Echeverry, y Our Magic, o Nuestra Magia, de Neville Maskelyne y David Devant. ¿Por qué los menciono a la vez? Pues por una sencilla razón. El primer volumen de la trilogía Ascanio es solo dedicado a la teoría, ¿de acuerdo? Lo que pasa es un libro denso que al principio puede costar entender si no tienes ninguna referencia, si no te juntas con ningún mago, pero creo que es un libro fundamental. Y sin embargo, Nuestra Magia, Our Magic, trata sobre todo aspectos ya no solo escénicos, sino estructurales. Trata un poquito la construcción, pero vamos, sobre todo estructurales y cosas que realmente cuando llevas un tiempo en la magia te empiezas a plantear y necesitas respuestas, pues las encuentras ahí, ¿no? La obra está traducida al español y se puede encontrar, y es un libro fantástico, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que casi le diría primero al lector que fuese con Nuestra Magia, que es más sencillo quizás de entender, y que poco a poco vaya picoteando del primer volumen de La Magia de Ascanio. Una vez que tenga eso y quiera ampliar y ver la aplicación teórico-práctica de los conceptos aprendidos en La Magia de Ascanio, que vaya con el segundo y con el tercer volumen de esta trilogía, escrita por Jesús Echeverry. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ahí una buena base. ¿Por qué? Pues porque hemos leído el Cartomagia Fundamental y la Gran Escuela Cartomágica. En ambas obras hay apartados teóricos y hemos decidido leer el Our Magic, Nuestra Magia, en español, y además hemos empezado a picotear la magia de Ascanio. Vale, cuando tengamos eso, quizás ya hayamos ido picoteando y aprendiendo algunas cosillas con otros elementos, o queramos empezar. Entonces, pues a lo mejor sí es bueno empezar a plantearse, bueno, ¿dónde aprendo cosas con monedas? ¿Dónde aprendo cosas con cigarrillos? Bueno, pues hay muchísimos medios. Yo, por ejemplo, con monedas tuve la obra Monedas, Monedas y Monedas de Juan Tamariz, y luego tuve también las lecciones de ilusionismo de Alfredo Florensa, las 3 lecciones. Creo que las mías eran, o las 4 lecciones, no sé, creo que las mías eran del 28 al 31, porque eran como canutillos, ¿no? No estoy seguro. Pero vamos,
era una buena manera de empezar. No obstante, yo recomendaría al lector, el que quiera aprender otras disciplinas, pues bueno, la colección de los libros Tarbell, de Alan Tarbell, y ese curso de magia, 9 volúmenes, que es fantástico, hay magia con todos los elementos, también hay cartomagia, monedas, mentalismo, cigarrillos, bolas, hay de todo, de todo. Y que estudien también el Kaplan, por ejemplo, es un libro increíble también, viene de todo. Y los que quieran introducirse, por ejemplo, en el mentalismo, pues bueno, yo creo que siempre es bueno tener una enciclopedia para ir consultando, igual que la cartomagia, pues tendríamos el Expert Card Technique. En monedas, pues podríamos tener el Bobo o el libro de Kaufman, ¿no? O el de David Roth, pero vamos, el Bobo es ya una enciclopedia en sí, ¿no? En mentalismo podríamos tener los 13 escalones del mentalismo de Corinda, por ejemplo, ¿no? Y aparte, pues empezar con Prison de Max Maven, que está en español, a través de Magia Studio se puede conseguir, y los libros de Hahnemann, que tiene cositas muy, muy buenas, y además yo creo que es todo muy práctico, ¿de acuerdo? Lo importante yo creo que en todo este recorrido de aprendizaje es que, independientemente de que una persona aprenda más o menos, porque yo lo que sí creo es que primero hay que pasar todo eso, aunque sea lentito, ¿no? Pero de corrido, y cuando se lleven 3, 4 años, volver atrás y volver a recorrer lo andado en un pasado para poder corregir los errores, evitar vicios y afianzar el conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que en ese primer recorrido creo que deberíamos obtener el mayor número de herramientas posibles, pero en buenas condiciones. No es bueno conocer herramientas sin poder usarlas, sino, pues yo que sé, aprender a controlar una carta, aprender a trasladar una carta, aprender la diferencia entre construcción y estructura, y bueno, tener una visión global, ¿no? Ver mucha magia, toda la que se pueda, hacer toda la magia que se pueda, equivocarse, aprender de los errores, y creo que esa es la mejor manera de ir aprendiendo algo más, ¿no? En el desarrollo. Y creo que aquí también hay otro punto importante, que podría ser encontrar grupos de reunión, ¿de acuerdo? Con el que practicar, pues bueno, los juegos que vayas aprendiendo, discutir magia, eso siempre nutre muchísimo, y además te das cuenta de qué cosas se ven, qué cosas no se ven, y con los magos siempre puedes encontrar pues un punto de apoyo para hacer ese primer ensayo con un público, que realmente es un ensayo con un público mago, un público que va a comprenderte, porque ellos también han pasado por eso, ¿no? Antes de enfrentarte a un público real. Y sobre todo intentar encontrar también un maestro. Si no es un maestro directo del que puedas aprender, por lo menos un referente. Eso siempre ayuda, te ayuda a motivarte y además ayuda a marcar tu camino. Porque es cierto que al principio copiaremos, como hemos copiado todos, ¿no?, a las personas a las que admiramos, pero poco a poco nos damos cuenta de que queremos afrontar nuestro propio camino, nos iremos retirando y veremos todo con mayor perspectiva. Así que hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Me encantaría recibir vuestras opiniones y sugerencias. Podéis escribir a través de Instagram, @tallermagia, y también podéis poneros en contacto con nuestro canal de YouTube. Y recordaros que tenemos Patreon, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos podéis buscar ahí, o si vais directamente al Instagram, tenemos ahí un link donde aparece el Patreon con diferentes opciones de suscripción. Iremos subiendo mensualmente pues algunas clases, algunos artículos también. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que nos veamos en el siguiente episodio contando pues más historias, anécdotas y entrevistas también relacionadas con el mundo de la magia. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta pronto.